Don Eusebio había vivido durante años en el mismo trozo de tierra reseca, donde el polvo y el viento parecían susurrar historias antiguas. Su pequeño rancho de adobe, de techo bajo y paredes marcadas por el tiempo, era su fortaleza solitaria. A los 80 años, su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antaño, y sus manos, callosas por el trabajo en la tierra, temblaban levemente al sostener el único pedazo de pan duro sobre la mesa. La sequía implacable había arrasado con su última cosecha y sin dinero ni parientes cercanos le quedaba solo la fe. Su esposa, María, había partido hacía más de una década y sus hijos, a quienes había criado con amor, se habían ido a la ciudad en busca de un futuro mejor, sin jamás mirar atrás. Aquella tarde, bajo el sol que teñía el horizonte de un dorado melancólico, don Eusebio cerró los ojos y murmuró una oración. «Gracias, Señor, por lo que aún tengo», dijo, aun sabiendo que aquella podría ser su última comida. Fue entonces cuando un sonido rompió el habitual silencio. Pasos lentos venían por la senda polvorienta que conducía hasta su puerta. Levantó la vista y vio a un hombre. La ropa estaba gastada, la barba crecida y los pies cubiertos de polvo, como si hubiera caminado 1000 leguas sin descanso. Sin embargo, su mirada tenía un brillo singular, una mezcla de humildad y esperanza. «Buenas tardes, padre», dijo el forastero con voz cansada. «Sé que no tengo derecho a pedir, pero ¿tendría algo de comer?» Don Eusebio sintió el peso de la elección. Si daba ese pan, se quedaría sin nada. Pero si lo negaba, estaría cerrando las puertas a alguien que quizás tuviera aún menos que él. Respiró hondo. Partió el pan a la mitad con sus manos temblorosas y extendió la mitad al extraño. «Come, hijo, Dios proveerá», dijo, sin imaginar que esa elección cambiaría su vida para siempre. El hombre aceptó el pedazo de pan con las manos sucias del camino, sosteniéndolo como si fuera un regalo valioso. Sus ojos se llenaron de gratitud. Masticó lentamente, saboreando cada migaja, y entre una mordida y otra comenzó a hablar. Contó que había vagado durante días sin rumbo fijo, que las puertas a las que golpeaba rara vez se abrían y que el hambre ya le corroía el estómago. «La gente me mira y ve solo una carga», dijo, con una sonrisa triste. «Pero confío en que Dios siempre cuida de nosotros, incluso cuando todo parece perdido». Don Eusebio escuchó en silencio. Aquellas palabras lo conmovieron profundamente. La vida también le había sido dura, y en muchos momentos se había preguntado si Dios aún se acordaba de él. Pero ver a ese hombre mantener la fe, incluso en la miseria, despertó algo en su corazón. Después de terminar la comida, el viajero se levantó y tomó la mano de don Eusebio con firmeza. Su apretón era cálido, fuerte, diferente de lo que se esperaría de alguien tan débil y hambriento. «Que Dios multiplique esta bondad, padre», dijo, mirándolo a los ojos. Luego se volvió y se marchó por la carretera, desapareciendo en el polvo del atardecer. Don Eusebio se quedó allí, inmóvil, mirando el camino vacío. Su pecho estaba extraño, pesado y liviano al mismo tiempo. Había hecho lo correcto. Debería haber guardado el pan para sí, negó con la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Estaba cansado. Se sentó al borde de la cama y antes de darse cuenta, se quedó profundamente dormido. Esa noche, don Eusebio soñó con un tiempo que parecía perdido en el polvo de los años. Se vio joven otra vez, trabajando la tierra junto a su esposa, María. La risa de ella era ligera como la brisa, y sus ojos brillaban como el cielo después de la lluvia. Sus hijos corrían por el campo, recogiendo mazorcas de maíz y jugando entre los árboles. En el sueño, María tomó su mano y dijo con la dulzura que él nunca había olvidado: «No importa cuánto tengas, sino cuánto amor pongas en lo que das». Don Eusebio intentó retenerla, pero, como la niebla al amanecer, ella se desvaneció de sus dedos y él despertó sobresaltado.
La habitación estaba oscura y silenciosa, pero su corazón latía con fuerza. Sintiendo inquietud, se levantó y fue hasta la mesa donde, horas antes, había estado el último pedazo de pan. Pero algo lo detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Allí, sobre la vieja mesa de madera, había un pan fresco, caliente, como si acabara de salir del horno. Don Eusebio parpadeó varias veces, incrédulo. Pasó sus dedos arrugados sobre la corteza dorada y sintió el calor que aún emanaba. ¿Cómo era posible? No tenía más harina, no había encendido el fuego, y sin embargo, el pan estaba allí. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del viajero resonaron en su mente. Que Dios multiplique esta bondad. Un nudo se formó en su garganta. Con lágrimas en los ojos comprendió que Dios había escuchado su silenciosa oración. Don Eusebio se sentó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera disipar el milagro ante él. Sus dedos temblorosos sostuvieron el pan, y al partirlo a la mitad, un aroma dulce y acogedor llenó el aire, diferente a cualquier pan que jamás hubiera probado. Llevó un pedazo a la boca y sintió el sabor más puro y suave que había experimentado. No era solo pan, era una respuesta, una señal de que Dios no lo había olvidado. Lágrimas surcaban las arrugas profundas de su rostro mientras murmuraba un agradecimiento. Gracias, Señor. No soy digno, pero gracias. Esa mañana, mientras intentaba asimilar lo sucedido, don Eusebio escuchó risas infantiles acercándose por la senda polvorienta. Dos niños, descalzos y con ropas remendadas, caminaban lentamente, exhaustos por el implacable calor. Sus ojos profundos y barrigas retraídas denunciaban el hambre. Don Eusebio sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era pasar hambre, sabía lo que era sentir el estómago retorcerse de agonía. Sin pensarlo dos veces, tomó el pan milagroso y partió una generosa porción para los niños. «Vengan, hijos, coman», dijo, entregándoles los pedazos. Los niños abrieron los ojos con asombro y aceptaron con entusiasmo, masticando como si aquel fuera el mejor alimento del mundo. Mientras los niños devoraban el pan con alegría, don Eusebio se volvió hacia la mesa para tomar un último pedazo para sí. Pero, en el preciso instante en que sus ojos se posaron sobre la rústica madera, se quedó inmóvil. Donde antes había solo un pedazo de pan, ahora había otro entero, idéntico al primero. Su corazón dio un vuelco en el pecho, parpadeó, se frotó los ojos, pero la visión no cambió. El pan estaba allí, intacto, fresco, como si acabara de ser colocado. Los niños también se percataban y uno de ellos, con la boca llena, señaló con sus pequeños dedos manchados de migas. «Abuelito, mire». El viejo campesino sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tomó el nuevo pan con manos temblorosas y en ese momento supo que algo extraordinario estaba sucediendo. En los días siguientes, don Eusebio comprobó el milagro con humildad y temor. Cada vez que compartía el pan con alguien necesitado, otro aparecía en su lugar. El ciclo continuaba, sin fallar. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a visitarlo, atraídos por las historias de un viejo generoso que nunca dejaba a nadie salir de su casa con las manos vacías. Él no comprendía cómo ocurría aquello, pero no necesitaba entenderlo, bastaba aceptarlo. El pan nunca se acababa, y cuanto más daba, más recibía. Su casa, antes silenciosa y triste, ahora resonaba con voces, risas y el calor humano que no había sentido en años. Y en el fondo de su corazón sabía, Dios estaba con él. El tiempo pasó y la historia de don Eusebio comenzó a extenderse por las villas vecinas. La gente venía de lejos para ver al viejo campesino que nunca negaba pan a nadie. Algunos eran curiosos, otros escépticos, pero todos salían de su casa con el corazón conmovido, pues no era solo el pan lo que los alimentaba, era el amor con el que él lo entregaba. Un día,
Una joven madre, con un niño en brazos, llegó a su puerta. Sus ojos estaban profundos de cansancio y desesperación. «Mi hijo está débil. No tenemos nada que comer desde hace días», dijo, con la voz embargada. Sin dudarlo, don Eusebio tomó el pan sobre la mesa y se lo entregó. «Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él», repitió las palabras del viajero que un día le pidió comida. La mujer tomó el pan con lágrimas en los ojos y agradeció con un apretón de manos antes de marcharse. Cuando don Eusebio se volvió hacia la mesa, allí estaba de nuevo, un nuevo pan fresco, caliente, exhalando aquel aroma inconfundible. Sonrió, ya sin sorpresa, pero con gratitud. Ya no dudaba, ya no temía. Su vida, que antes parecía estar llegando a su fin en la soledad, se había transformado en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Ya no era solo un viejo campesino olvidado, era un instrumento de Dios. El pan se multiplicaba porque su corazón multiplicaba amor, y sabía que mientras siguiera compartiendo, nunca le faltaría nada. Cierta tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, don Eusebio recibió una nueva visita. A diferencia de los viajeros hambrientos y necesitados que solían golpear a su puerta, este hombre era distinto. Alto, de vestiduras simples, pero impecablemente limpias, y con ojos tan profundos que parecían contener siglos de historias. Su rostro transmitía una paz indescriptible, como si cada línea de expresión llevara la ternura de todo el mundo. Entró sin ceremonias, se sentó a la mesa y miró a don Eusebio con una sonrisa suave. «El pan que repartes no es solo alimento para el cuerpo, sino para el alma», dijo, con una voz que sonaba como una melodía antigua. El viejo campesino sintió un escalofrío inexplicable. Había algo familiar en aquel hombre, algo que no podía explicar, pero que hacía que su corazón se acelerara. El visitante tomó el pan sobre la mesa y lo partió a la mitad. En el preciso instante en que lo hizo, surgió un nuevo pan ante ellos, idéntico al anterior. Don Eusebio abrió los ojos de par en par, sintiendo una mezcla de asombro y reverencia. Conocía aquella señal. Antes de que pudiera decir algo, el hombre colocó una de las mitades del pan frente a él y dijo, con una mirada llena de amor: «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste». Las palabras resonaron como un trueno silencioso en el viejo campesino. Su respiración se quedó atrapada en el pecho y sus manos comenzaron a temblar. Ya había oído esas palabras antes, muchas veces, en su infancia, en los sermones de su esposa, en los recuerdos de tiempos en que su fe era inquebrantable, y en ese instante lo supo. Las lágrimas comenzaron a correr por los surcos profundos de su rostro. Don Eusebio cayó de rodillas, sintiendo que su alma reconocía antes, incluso de que su mente lo aceptara. «Señor», susurró, con la voz embargada, temblorosa, pequeña ante la inmensidad de ese momento. El hombre frente a él sonrió, y en esa sonrisa había una ternura que ninguna palabra podría describir. «Has comprendido el verdadero significado de la fe», dijo el visitante. «No dudaste en dar lo poco que tenías, confiando en que Dios proveería, y Él lo hizo». Don Eusebio sentía el pecho arder, no de miedo, sino de una alegría que no conocía desde hacía años. Era como si, de repente, todo hubiera cobrado sentido. Cada sacrificio, cada día de hambre, cada oración solitaria. Dios nunca lo había abandonado. Al contrario, siempre había estado allí, esperando a que él confiara plenamente. Don Eusebio quiso hablar, quiso agradecer, quiso preguntar tantas cosas, pero le faltaban las palabras. Solo lloraba, con la cabeza inclinada y el corazón latiendo fuertemente dentro de su frágil pecho. Cuando finalmente levantó la vista, el visitante ya no estaba allí.
El lugar donde había estado sentado aún conservaba un leve calor, y sobre la mesa no había solo uno, sino varios panes, más de los que él jamás podría comer. El sol, ahora en tonos dorados y anaranjados, iluminaba su pequeña casa con una luz casi celestial. Sonrió, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Tomó uno de los panes, lo partió a la mitad y comió, sintiendo el sabor de una fe renovada. A partir de ese día, don Eusebio nunca volvió a dudar. Su casa continuó siendo un refugio para los hambrientos, y el pan nunca faltó de nuevo, porque la verdadera abundancia no residía en lo que se guardaba, sino en lo que se compartía con amor. Los días pasaron, y la vida de don Eusebio nunca volvió a ser la misma. Ahora, su pequeña casa de adobe no era solo un refugio solitario en medio de la tierra árida, sino un faro de esperanza para aquellos que lo necesitaban. El viejo campesino, antes olvidado por el mundo, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa confiar verdaderamente en Dios. La gente venía de lejos, no solo para pedir un pedazo de pan, sino para escuchar sus palabras, para sentir la paz que emanaba de ese lugar. Él nunca se preocupó por entender cómo ocurría el milagro, solo sabía que, mientras hubiera alguien con hambre, habría pan sobre su mesa. Su fe ya no era vacilante, sino firme como las montañas que rodeaban su humilde casa. Una tarde, mientras observaba el sol ponerse en el horizonte dorado, don Eusebio sintió una brisa suave tocar su rostro. Cerró los ojos y sonrió, sintiendo una presencia familiar, como si María estuviera allí a su lado, como si aquel visitante misterioso nunca se hubiera ido realmente. Entonces supo que ya no estaba solo. Nunca lo había estado. El cielo se teñía de colores suaves y la tierra, antes árida y estéril, ahora parecía más viva. Con las manos callosas, tomó un pan recién aparecido sobre la mesa, lo partió a la mitad y esperó. No tardó mucho en oír pasos en la senda polvorienta. Otra alma hambrienta había llegado. Don Eusebio abrió la puerta, miró a los ojos del viajero cansado y sonrió. «Entra, hijo. Dios nunca abandona a aquellos que confían en él».